Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Asignado las últimas palabras, así que vamos a cerrar estas últimas tres palabras. Juan, capítulo 19, versículo del 28 al 30. Vamos a tomar esa porción. Cuando usted lo encuentre, dígame un fuerte amén. Leamos juntos. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, gracias, Señor eterno, soberano. Gracias por Jesús, que por su obra hoy nosotros podemos gozar de perdón y de amistad contigo, Señor. Esa fue la forma como Jesús logró nuestra reconciliación. Y hoy celebramos, no solamente celebramos a un Cristo en la cruz, sino a un Cristo resucitado, a un Cristo que también está a la diestra, Señor, gobernando, recibiendo honra y gloria de todos los salvos y de todos aquellos, Señor, que van a seguir siendo añadidos a tu reino. Háblanos al corazón, Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Jesús en la cruz, ese es el lema que tenemos con mis hermanos que han estado exponiendo acá, Pastor Luis y hermano Leonel Cotuc. Ya vimos las primeras 4 palabras, así que vamos a continuar viendo la quinta, la sexta y la séptima. Yo les decía a los hermanos el lunes, probablemente no sé si voy a poder con mi salud, pero si Dios quiere, pues ahí estaré, y si no, pues les va a tocar a ustedes pasar y concluir. Pero gloria a Dios que me ha dado la fuerza y la salud también, ahí que seguimos bregando ahí con la tos, que esa se toma un tiempecito, ¿verdad? Pero ahí la llevamos. Hermanas y hermanos, la muerte de Jesús en la cruz es un hecho histórico. No es un mito, es un hecho histórico. Este día viernes lo hemos estado viendo a través de el cable o a través de la televisión digital, a través de las plataformas digitales como YouTube, Facebook y otras más, en la radio, en las noticias. Han estado esos sucesos allá en Filipinas, que ciertos hombres se colgaron y estos bárbaros son tremendos, se ponen ahí los clavos y salen unos que los azotan y se tiran al suelo y tanta cosa que se ve. Otras pues salen ahí con el Villacruz y mucha celebración. Y yo viendo las noticias esta tarde, yo decía, como decía el apóstol Pablo, algunos predican a Cristo por algún beneficio, de una forma o de otra. Decía el apóstol Pablo, el evangelio es predicado y no va a haber excusa para la humanidad en el juicio final. Nadie va a decir, a mí no me dijeron. Hoy, así como está la tecnología, se está llegando hasta lo último de la tierra con el evangelio.
Y gloria a Dios, porque eso quiere decir que la venida de Cristo está a la puerta y todas estas plagas que estamos experimentando nosotros, tantas enfermedades y guerras y rumores de guerras y hambre y un montón de cosas que vemos al entorno que no pinta bien. Eso anuncia y el cumplimiento de lo que Jesús dijo, que en los postreros días iba a haber peste, iban a haber rumores de guerras, iba a haber hambre, terremotos, y ya todo eso se ha venido cumpliendo. Y lo único que falta es que suene la trompeta y que nosotros nos vayamos. La moneda ya está lista. El sistema que va a usar el anticristo ya está. Si el anticristo ya está por ahí, pues no sé si lo vamos a ver nosotros, pero va a aparecer de repente si explota esta guerra y vienen los nucleares. Hermanas y hermanos, hoy más que nunca estamos bien cerca y ya casi escuchamos la trompeta y debemos de estar listos para irnos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos listos? Esa es la esperanza de todo cristiano. Y qué bueno hoy nosotros poder reunirnos y estar aquí un buen grupo de la congregación para alimentarnos de estas palabras de Jesús desde la cruz en esos últimos minutos. Ya la culminación del ministerio de Cristo, su muerte. Así que vamos a entrar y miremos estas palabras que siempre tocan el corazón de nosotros. La podemos leer todos los días, hermanas y hermanos, y todos los días esta palabra va a tocar nuestro ser interior, porque es una palabra eterna. Esta palabra la escucharemos por la eternidad. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Estas palabras, como decían nuestros hermanos, han sido predicadas en el pasado, y ya los hermanos que predicaron se fueron, los apóstoles, los discípulos de Cristo predicaron después de la resurrección de Jesús. Todas estas palabras las pusieron por escrito. Dios usó a estos hombres, inspiró el Espíritu Santo estas palabras y las pusieron ahí. Las escribieron en griego el Nuevo Testamento y luego así se fueron traduciendo al inglés, al alemán, al latín y hasta que llegó a nuestro idioma el español. Y hoy nosotros en nuestro propio idioma podemos escuchar este clamor de Jesús. Y miremos, hermanas y hermanos, esta expresión, esta quinta palabra, tengo sed. Dice el texto ahí de Juan capítulo 19, versículo 28, después de esto, después de todo lo que había estado sucediendo, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, hay algo aquí muy importante, para que la escritura se cumpliese. Es decir, que Jesús hace esto para que la escritura, toda la humanidad pueda ver que la Biblia es inerrante, es infalible, que la Biblia es pura, que la palabra de Dios no falla, que, como decían los reformadores, que la palabra de nuestro Dios no es antigua, no es moderna, sino que es eterna. Y Jesús, recitando un salmo, le está diciendo aquí, tengo sed. Tengo sed, hermanas y hermanos, esa debe de ser un clamor que debe de estar en nosotros en todo tiempo. Tengo sed. Cuando nos enfermamos, y nosotros sabemos cuando estamos con una fiebre terrible que se nos pega el paladar, que se nos seca la garganta, y cuando nos duele por alguna infección y no podemos tragar, no podemos dar un trago, un sorbo, hasta la saliva nos quema. Y allí nos acordamos cuando hemos escuchado esta expresión, tengo sed. Es un momento crucial porque no solamente es una sed física la que Jesús tiene, sino que es parte del dolor, de la ira de Dios. El Salmo 69, versículo 21, es lo que Jesús está diciendo. Dice el versículo 21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed
me dieron a beber vinagre. El salmista, 1000 años o 500 años, se cree que los salmos se escribieron 1000 años a 500 años antes de Cristo. El salmista ya había experimentado emocionalmente esa situación que se viene a cumplir en Jesús. Dios le permitió al salmista pasar por ese momento crucial. Un hombre común y corriente como nosotros, un hombre débil, le tocó también sentir que su lengua se pegaba. En otro salmo, el Salmo 32, el salmista dice que cuando cayó. Si quiere ir conmigo, vaya rápido al Salmo, solamente para que vea esta parte. Salmo 32, hay una parte ahí que me impresiona a mí, lo que dijo David. Él exalta a Dios y dice que bienaventurado el hombre a quien Dios cubre sus pecados. Los salmos, hermanas y hermanos, es el tesoro de nosotros. Algunos, y en los comentarios a los salmos, Charles Spurgeon le llamó el tesoro de David. Pero debe de ser nuestro tesoro, porque estas son alabanzas que aún en la cruz, y por eso las pusimos ahí, porque estas últimas 7 palabras son parte de los salmos que Cristo, y los salmos son alabanzas. Así que Cristo estaba sufriendo, pero ahí en la cruz Jesús estuvo alabando al Padre, glorificando al Padre, recitando los salmos, cantando los salmos. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y aquí viene el versículo que yo le digo, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si usted se da cuenta, en el versículo 3 dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando nosotros callamos, cuando nosotros no confesamos nuestras culpas, nuestro pecado, el pecado nos tortura. Ahora, trasladándonos a la cruz, en esta quinta palabra, tengo sed, vemos la parte humana de Jesús, la angustia. Imagínense, ya el pastor Luis lo explicaba, Leonel también, el proceso. Jesús no había dormido nada la noche anterior de la crucifixión, había estado en vela. Lucas 22, si usted quiere ir a Lucas 22, nos dice de un momento crucial cuando Jesús estuvo orando en Getsemaní, y el texto de Lucas es pintoresco. Dice que el sudor que caía a la tierra eran como grandes gotas de sangre. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22. Esto es previo a la crucifixión, antes de la crucifixión. Versículo 39 de Lucas 22 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice el versículo 43 de Lucas 22. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, dice el texto, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ve la angustia antes de Jesús estar en la cruz. Nos preguntamos,
los comentaristas hacen una comparación entre la muerte de Jesús, la agonía de Jesús y la muerte de los hermanos que fueron apedreados. Por ejemplo, en el libro de los Hechos capítulo 7, cuando usted lee, ve a Esteban alabando al Señor, glorificando a Dios. Y ve a los otros hermanos, a Pablo, a Pedro y todos los demás que murieron después, no estuvieron en angustia, no le tenían miedo a ese momento crucial. Y aquí Jesús está orando en agonía. ¿A qué es lo que le tenía miedo Jesús? ¿A los clavos? ¿A los azotes? ¿A las escupidas? ¿A la traición de Judas Iscariote? Ahí hace mención a la copa. Y la metáfora de la copa, del cáliz, tiene que ver con la ira de Dios. La copa hace referencia a la ira, al ardor de la ira de Dios, al enojo de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Nahum capítulo 1 versículo 6 que no hay quien pueda estar en pie ante la ira de Dios. Ante la ira de Dios dice que las rocas se deshacen como la cera se deshace con el calor del sol. Entonces la ira de Dios es el enojo de Dios por el pecado. Y cuando nosotros estamos viendo estas palabras, esta quinta palabra, tengo sed, Jesús está, hermanas y hermanos, recibiendo el castigo que merecen nuestros pecados. Jesús está recibiendo la ira del Padre. Intentaron, el versículo 29 de Juan nos dice que le dieron del vinagre. En otras partes de los versículos paralelos, los otros evangelios dicen que Jesús lo probó, pero no lo consumió. Esto, como lo decía Leonel, lo usaban los soldados para prolongar la muerte del condenado y también para como una especie de anestesia, como para adormecerlo un poco, para que aguantara el dolor. Pero Jesús, hermanas y hermanos, Él no consumió eso porque Él tenía que estar en sus 5 sentidos. Él tenía que estar como tenía que estar, porque Él tenía que dar su vida. Él lo había dicho ya en Juan: mi vida nadie me la quita, sino que yo tengo potestad para ponerla y volverla a tomar. Esto, dijo Jesús, fue lo que estableció mi Padre. Así que ahí vemos la angustia de Jesús recibiendo el castigo, porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Tenía que morir para cumplir la demanda de la ley. Porque cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció, quebrantó la ley de Dios, ahí mismo en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios revela de cómo va a rescatar al hombre y tiene que morir alguien. En Génesis 3:21 Dios mata a unos animales y ahí hay por primera vez derramamiento de sangre. Ahí apunta, ahí Dios anuncia que ya lo había establecido desde antes de la fundación del mundo, como Apocalipsis habla, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios revela en la caída del hombre de cómo Dios iba a justificarnos a nosotros con la venida del Redentor. Y este es el cumplimiento. Y dice el texto de Juan, para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese lo que Dios había revelado en el libro de los Salmos, para que se cumpliese lo que Dios había revelado en Génesis, en Éxodo, hablando del Cordero Pascual, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en todo el Antiguo Testamento. Dios estuvo anunciando. Y los hermanos creyeron a esas promesas que iba a venir el Mesías, y ellos se salvaron creyendo hacia el futuro que venía la cruz, porque Dios ya en el libro de Números había traído también un ejemplo de cómo Cristo sería levantado. El mismo Jesús en Juan dice: y como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los judíos pecaron en el desierto y Dios trajo serpientes ardientes, venenosas, y mordían a los judíos como juicio y morían.
Pero ellos llegaron donde Moisés y le dijeron: hemos pecado, orá por nosotros porque estamos muriendo. Entonces Dios le dice a Moisés: constrúyate una serpiente de bronce, levántala en alto y dile a todos aquellos que solo miren y confíen. Es por fe. Dios anuncia ahí que somos salvos. Ellos recibieron un milagro físico. Aquel que estaba agonizando podía ver la serpiente de bronce y quedar sano. Porque no era la serpiente, no era ese objeto el que tenía el poder, sino la palabra que había dicho Dios. El mismo Deuteronomio dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanas y hermanos, la palabra de Dios es algo maravilloso, porque desde Génesis al Apocalipsis, la Biblia nos enseña este gran suceso acerca de Cristo y cómo se cumple. Sexta palabra, vaya conmigo ahí. Más adelantito, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice Juan capítulo 19, versículo 30, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tetelestai. Y esta palabra habla acerca del pago. Jesús inclina la cabeza. Y dice en Juan 19:30 que está pagada la deuda por los escogidos, por los que creen en Él. El que no cree en Jesús, hermanas y hermanos, aún sigue condenado. Pero nosotros, como lo acabamos de cantar, hemos sido justificados de una vez y para siempre. Hemos sido declarados por este logro de Jesús. Jesús dice: está pagada la deuda. Los hermanos y hermanas del Antiguo Testamento se salvaron a crédito, con intereses, y esa deuda venía incrementando intereses, porque venía apuntando a alguien que iba a pagar todo aquello, porque ellos se salvaron en los méritos de Cristo. Dice la Biblia en Génesis capítulo 15, versículo 6, que Abraham fue justificado por la fe. Y eso quiere decir que fue justificado por los méritos de Cristo, fue declarado justo porque confió en la venida del Mesías. Entonces Dios le imputó a Abraham la perfección de Jesús, la justicia de Cristo, pero ve a dónde. Y por eso Pablo en Romanos trae esa ilustración y pone a David y a Abraham de cómo se justificaron, cómo quedaron absueltos de toda culpa por la fe. Porque ese es el tema de la carta a los Romanos: justificados por la fe solo en Cristo Jesús. Entonces en capítulo 4 él dice: ve, ahí está Abraham, él creyó y él no fue justificado por obras, porque los judíos hasta el día de hoy están confundidos. Ellos piensan que Abraham fue un hombre tan perfecto que cumplió la ley al ofrecer a su hijo. Pero la Biblia dice que ahí se probó, Santiago dice, ahí se probó la fe, que este hombre había creído genuinamente en Dios, y al obedecer, al someterse en Dios, porque él sabía que Dios había prometido resucitarnos. Él sabía que Dios iba a resucitar a su hijo, él confió, él se lo entregó. En una traducción dice que sí, lo sacrificó, se lo entregó a Dios. Pero sabemos nosotros cómo esa historia se pausa ahí. Dios trae un carnero, se lo pone ahí y lo ofrece. Ahí pone Abraham sus pecados y los pecados de Isaac. Y luego en la cruz, que es lo que estamos viendo ahora, aquí se está cumpliendo, aquí está terminando esa historia que se pausó ahí en Génesis capítulo 22. Aquí sí, Dios está sacrificando a su hijo. Entonces la palabra consumado en el griego es teleo, y significa terminar, completar. Es decir, está pagada la deuda totalmente. Ya no hay deuda. ¿Cuántos aquí de nosotros hemos sacado algún crédito? O si tenemos un crédito y usted está pagando ese compromiso, y usted ve ahí la factura, dice cuánto paga de interés, y si usted la tiene un poco cargadita, usted va a ver, dice: wow, me están exprimiendo, me están sacando, estoy botando el dinero. Bueno,
Aquí nosotros no podemos ver una factura de nuestros pecados con los intereses que se van incrementando, porque aquí Cristo ya pagó esa factura de una vez y para siempre, para todos los que creemos en Él. Somos libres delante de Dios. El que está en deuda es el incrédulo, porque no deposita su confianza en Jesús. Y es triste, pero muchas de estas personas, hermanas y hermanos que salieron hoy a acompañar la procesión, muchos de ellos no se han arrepentido. Mañana muchos allá en nuestro país, en nuestra región, muchos van para la playa. Las vacaciones en nuestro país es en la playa, están llenas esas playas. Hay carnavales. Las personas ya mañana se olvidan de todo. En mis tiempos le llamaban, no sé si ahora ya cambió, pero le llamaban el sábado de gloria. Entonces se decía mi abuela, hay que ir a bañarse, a quitarse los pecados a la playa. Y nos íbamos desde la madrugada y llevábamos comida, llevábamos una gallinita asadita, tortillas, queso y de todo un poco. Y allá pasábamos todo el día. Pero mire, no se podía ni bañar uno en las playas del Espino. Los que son de El Salvador saben esas playas, el Cuco y todo, el Tamarindo, todas esas playas. Como es verano en nuestra región, en Guatemala me imagino también, eso está lleno de personas de un lado a otro. Es un festival, es un montón de celebración, como hay vacaciones. Entonces el ser humano lastimosamente y el diablo también se encarga de cegarlo y de hundirlo más. Pero aquí estamos nosotros, para eso está la iglesia, para dar testimonio, para seguir diciéndole a la humanidad que aquí está la gracia de Dios. Dios aún sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. Para eso estamos celebrando esta noche, para recordarnos lo que Cristo pagó un alto precio para que usted y su servidor, hermanas y hermanos, y los que van a creer en Jesús, seamos librados del infierno, de la ira. Porque la Biblia dice en el libro de los Salmos que Dios está airado contra el impío todos los días. La ira de Dios está sobre todo incrédulo que no ha creído en Cristo Jesús. Y Juan capítulo 3, si usted quiere acompañarme, porque a veces cuando hablamos de la ira de nuestro Dios, las personas dicen, ¿será cierto? Sí, es cierto. Es una verdad absoluta. Vaya conmigo a Juan 3, 36. Ahí mismo está Juan. El versículo 16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, y todas estas palabras son la expresión del verdadero amor, como Pablo escribe en 1 Corintios 13, el amor es sufrido. Ahí lo vemos cómo luce el verdadero amor, y que Dios es amor, dicen las cartitas de Juan. 1 de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Ahí en la cruz es donde usted ve el amor, la justicia, la ira de Dios, la bondad de Dios, el juicio de Dios, como lo acabamos de ver. Cuando hubo tiniebla era el juicio de Dios, y las tinieblas representaron el juicio de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios derramándose sobre Jesús. Miren lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto es impresionante lo que dice el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora si saltamos al versículo 36 de Juan 3. El que cree en el Hijo, dice este texto, tiene vida eterna. Nosotros estamos en esa parte. El que cree en el Hijo, nosotros hemos creído en el Hijo. Nosotros tenemos vida eterna. Ya la ira de Dios ya no es una amenaza para nosotros. Ya no la predicamos ni la mencionamos para darle miedo a usted y a través del miedo usted venirse, congregarse. No. La mencionamos para recordarnos qué fue lo que Cristo sufrió, qué fue lo que Cristo recibió en la cruz del Calvario. Y esta parte, y la mirábamos hoy en el noticiero, las personas que defienden a lo que es la ideología de género, andan hasta con bandera. Hoy en los noticieros se sentían cristianos, se sentían como que están en el grupo de Jesús, pero todo porque por lo que ven, lo que está pasando. Pero luego pasa todo esto y ya se olvidan.
Mire esto, hermanos, lo que dice este texto. Pero, ahí hay un pero el que rehúsa creer en el Hijo. Esta parte de rehusar es que no hay ignorancia, hay conocimiento, se sabe. Las personas hoy en día saben el sacrificio de Jesús, pero rehúsan confiar, rehúsan dejar el pecado, rehúsan obedecer a Jesús, rehúsan dejar sus placeres y volverse a Cristo en arrepentimiento. Y por esa razón es que no verán la vida, sino que la ira de Dios. Termina diciendo esta parte: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre, no es que va a venir, está sobre esa persona. Yo lo decía hoy cuando empezábamos esta celebración, qué triste va a ser para esas personas que cargan la cruz, inclusive aquellas personas que hacen el papel de Jesús. Imagínense, en esta procesión, en ese Villacruz, y si no se arrepienten, y si no creen en Jesús, ¿qué les va a pasar? Esto es serio. Los actores de que han hecho las películas, les ha pasado de todo. Hay unos que han muerto, porque esto es sagrado. Esta no es la historia de un pecador, esta es la historia del santo Dios que se encarnó. Y yo a veces digo, hacer una historia, un teatro, como lo vemos, hay de esas personas que hacen el papel de Jesús y a la misma vez no creen en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo logró. Entonces, consumado este telestai, hermana y hermano, podemos irnos de aquí a este lugar consolados diciendo: está pagado todo. ¿Y qué pasa cuando peco, pastor? Bueno, somos disciplinados, pero la salvación está segura porque no la hemos ganado. Cristo Jesús la compró a precio de sangre, y al haberla comprado, Él la sostiene. Y como dice Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Salmo 3:8 dice: la salvación es de Jehová. Él la dio, Él la preserva en cada uno de nosotros. Nosotros, Pablo dice, ocupaos. Pablo dice, ocupaos. Si hay algo que deben de estar ustedes todo el tiempo afanados y motivados, es por la salvación, que es el tesoro más grande que han recibido. Y eso debe de motivarlos. Y esta noche yo me siento gozoso al ver un buen grupo de la congregación aquí, escuchando estas últimas palabras de Cristo desde la cruz del Calvario. Valoramos con el hecho de venir, estamos valorando. Pero habrán muchos en sus hogares que tuvieron el tiempo, pero no les impacta. Algunos dirán, no, ya las conozco, pero no las creen, porque si las creyeran, vinieran a alabar, se congregaran. Me encontré con un hombre un día de esto allá en Worcester, y él decía, usted sabe, me decía, que Cristo no va a venir por un edificio, Él va a venir por personas. Es cierto, tiene razón, la iglesia es cada individuo. Pero, le digo, pero no debemos de olvidar que el mismo Jesús dijo que una forma de practicar el amor es congregándonos. Y si tú no te congregas, por más que tú digas que tienes conocimiento de la Biblia, tú no estás practicando el amor. Porque nos vamos a reconocer en el mundo porque convivimos, hay coinonía. Porque vamos para la eternidad. Pero si tú tienes, le decía yo a este hombre, un problema que no dice que no es necesario, porque no estás de acuerdo, porque quizás no puedes, entonces examina. Necesitas arrepentirte. Hermanas y hermanos, así hay muchas personas confundidas allá afuera pensando que no es necesario congregarse. Y hoy con la tecnología dicen, no, ahí tengo la iglesia del aire. Y como así le llaman ahora, hay muchas iglesias, aquí está la iglesia del aire. Bendito Dios por la iglesia local, porque es un medio de gracia. Donde, mire, aquí hemos venido para alabar y glorificar al Rey de Reyes, Señor de Señores. No hemos venido para ganarnos la salvación ya la hemos recibido. Hemos venido para dar testimonio. Los vecinos ahí, la vecina de lado dice, wow, ahí están los hermanos, ahí están las luces encendidas de ese templo. Y nosotros
les estamos, aunque no les toquemos las puertas, les estamos diciendo que estamos celebrando a Cristo, el que dio la vida por cada uno de nosotros. Consumado es. Tengo sed. Esas palabras deben de calar nuestro interior. Última palabra. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Otro salmo, Salmo 31, versículo 5 dice: y en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Esta exclamación, hermanas y hermanos, final de Cristo ya aquí, es para que no tengamos duda que Él voluntariamente dio su vida. No se la quitaron los romanos, son culpables, porque son responsables. Pilato es responsable, los judíos ortodoxos, los sacerdotes falsos de aquella época que no pudieron ver al Cristo, al Mesías, que lo anunciaban pero no lo creían. En la sinagoga los sábados estaban haciendo sacrificios los sacerdotes, pero cuando apareció el Cordero que quita el pecado del mundo, no lo pudieron percibir. Terminaron odiándolo y Jesús los encaró una y otra vez. Les dijo: bueno, ustedes dicen que son descendientes de Abraham, que Abraham es su padre, pero ustedes son hijos del diablo. Así les llamó Jesús. Porque los designios, los deseos del diablo queréis hacer, me queréis matar. Y ellos se escudaban y decían: ¿cómo sabemos nosotros qué demonios tiene? Nadie te quiere matar. ¿Y cómo iban a poder engañar a Jesús si Jesús es el mismo Dios que dice que no se confiaba del hombre y no había necesidad que vinieran a decirle: Jesús, por allá está uno diciendo? No, él sabía, dice Juan 2, lo que había en el corazón del hombre. En cierta ocasión, cuando Jesús estaba en la casa de un fariseo, y este hombre, llegó una mujer de la vida del placer, y él estaba pensando: si este fuera profeta, y lo había invitado, si este fuera profeta, no se dejaría acercar a esa mujer. Y Jesús dijo: mira, le dice ella, yo llegué aquí, tú no me diste un beso, tú no me lavaste los pies, tú no hiciste nada. Jesús sabía el odio que había de ese hombre, pero ahí miramos el verdadero amor, hermanas y hermanos. Ahí miramos la gracia de Dios en Jesús, que aceptó la invitación. Y ahí en esa casa del fariseo sucede esto maravilloso de esta mujer. Y le dice Jesús: mira, ella no ha dejado de besarme los pies. Es un momento maravilloso eso. Entonces el punto aquí es que Jesús, aquel hombre no habló, sino que solo lo pensó. Y Jesús le dijo: había dos hombres que debían. Uno debía mucho, otro debía poco. ¿Quién crees que amó más? Y el fariseo dijo: bueno, es obvio, al que se le perdonó más. ¿Te das cuenta? Que al que mucho más se le perdona, el que reconoce que es un gran pecador, mucho más ama. Que fue un golpe bajo para la religiosidad de ese hombre, su legalismo. Ese es el evangelio, hermanas y hermanos. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Como el apóstol Pablo lo dice en 1 Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todas es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces Jesús dio su vida para el rescate de nosotros. Juan 10, 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y esto es impresionante. Versículo 18 dice: nadie me la quita. Nadie. Es que nadie puede decir: nosotros le quitamos la vida. Claro, Pedro condena a los judíos y le dice: ustedes son tan crueles que mataron al dador de la vida. Ustedes son culpables. Ahí en el libro de los Hechos. Pero todo esto, estas últimas palabras, este sufrimiento de Jesús, que no hay ni habrá, es único. Por eso se le conoce la pasión de Cristo.
Y todo esto lo aceptó Jesús porque esta fue la voluntad del Padre, de morir. Esta es la única forma. Nos preguntamos nosotros, ¿por qué tan cruel? ¿Por qué tan dura esta muerte? A nadie se le ha aplicado una muerte tan severa. Morir es muerte de cruz, es la muerte más cruel. Porque los que morían en una cruz eran criminales. Era la pena de muerte en aquella época. Y se le aplicaba para que la sociedad respetaran a los gobiernos. Entonces la persona podía durar ahí hasta 5, 8 días y era comido por los buitres, por los animales, y ahí morían colgados. Ahí se deshacían sus cuerpos. Pero era una tortura. Morían lentamente gimiendo ahí. Imagínense, Jesús muere ahí, había sido flagelado, azotado, había estado en vela toda la noche. En la madrugada es arrestado, es condenado, en la mañana es azotado y luego es crucificado a primeras horas de la mañana. Todo ese proceso, y ahí en la cruz Jesús se desangra, derrama toda su sangre hasta la última gota, que cuando llegaron los soldados romanos para estar sabedores que ya estaba muerto, le metieron una lanza en su costado y que salió agua. No fue necesario porque el Salmo 22 había hablado que no le iban a cortar las rodillas, no le iban a fracturar los huesos. Ya el profeta lo había dicho en el Salmo 22. Había hablado de los clavos, de todo el sufrimiento. Entonces es un cumplimiento total ahí. Cristo se entrega. Ya lo había dicho Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pongan atención a esto. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús cumple totalmente la ley de Dios para que nosotros ahora en Cristo Jesús ya también nosotros hayamos cumplido la demanda de la ley y nosotros estemos libres. Hay tristeza al ver todo esto, sí, pero a la misma vez explotamos porque sabemos la historia completa. El salmista no sabía, no tenía la historia de Cristo. Nosotros ya la tenemos. Nosotros somos consolados porque tenemos las profecías, pero tenemos el cumplimiento de las profecías. No solamente tenemos la parte donde Cristo sufrió en la cruz y donde fue sepultado, sino que también la Biblia nos habla de lo que veremos el domingo, de la resurrección de Cristo. Él no se quedó ahí, Él volvió para que se cumpliera el Salmo 16, versículo 10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él vive, ¿cuánto lo creemos? Él venció la muerte, Él venció el pecado para que nosotros seamos más que vencedores por medio de Él. Si Cristo resucitó, nosotros también hemos resucitado juntamente con Él. Y aunque nos enfermemos, aunque nos duele el cuerpo, hermanas y hermanos, tenemos la herencia de Cristo, que un cuerpo glorificado nos espera y estaremos sin dolores, sin problemas por la eternidad, porque Cristo lo hizo una realidad. Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Oramos. Padre, gracias te damos, Jesús. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.